Entonces, como les estaba diciendo, ese lema de pare de sufrir, que nadie quiere sufrir, que todos queremos estar bien, que nunca queremos tener problemas en la vida, esa no es la realidad de la vida. Esa no es la realidad de la vida y ese tampoco es el verdadero evangelio. No es que venir a Cristo no vamos a tener una mejor vida, por supuesto que sí. Pero no es que se acaben los problemas, hermano. Los creyentes también padecemos enfermedades terribles. Los creyentes también padecemos problemas económicos. Los creyentes también perdemos seres queridos por la muerte. Los creyentes también sufrimos de dolores en el alma causados sobre todo por las personas que más amamos. En conclusión, los no creyentes y los creyentes tenemos problemas en la vida. Tenemos problemas en la vida. Sin importar la edad, porque esa es otra cosa, ¿no? A veces pensamos, y es un error, queridos, que los problemas de nosotros los adultos sí son problemas, pero los jóvenes no. Los jóvenes también tienen sus propios problemas y para ellos son graves problemas. Tenemos que también tener eso en cuenta. Pero en conclusión, todos tenemos problemas, sin importar el estatus económico, sin importar la edad. Pero siempre hay un pero en el Señor. Solo quienes confiamos en Cristo podemos tener la esperanza de recibir su favor para sobrepasar las dificultades. Esa es la gran diferencia. Hoy vamos a estar en la prédica en el capítulo 8 de Lucas, pero ahí antecitos del capítulo 8, vemos en el 8:22, en el mismo 8:22, vemos que los discípulos de él tuvieron un problema y eran pescadores profesionales y en medio de una tormenta grave, grandísima, ellos tuvieron ¿qué? Miedo, tuvieron un grave problema. Pero ¿sabe de qué se olvidaron? De dos cosas importantísimas, que en la barca iba Jesús. Y otra cosa importante, que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Cuando Jesús dice algo, se da porque se da. Y les dijo, pasemos al otro lado, y en medio hubo una gran tormenta, y ellos se asustan, pensaron que iban a morir, y olvidaron lo que dijo Dios, y que iban con Dios en la barca. Esa es la gran diferencia para nosotros los creyentes, que en medio de los problemas, solo quienes confiamos en Cristo podemos tener la esperanza de recibir su favor para sobrepasar todas las dificultades. Queridos, hoy aprenderemos que quien busca a Jesús con fe en la aflicción halla su favor. Esa es la enseñanza que vamos a tener hoy con la ayuda del Señor. Que quien busca a Jesús, ¿pero con qué? Con fe. Porque muchos buscan a Jesús y hoy está de moda ser cristiano. Muchos te buscan, sí. Quien busca a Jesús con fe en la aflicción, halla su favor. Capítulo 8, versículo 40 al 56. ¿40 al 56? Sí. Jesús está en la región de Galilea y le ha dicho a los discípulos, pasemos al otro lado. Ocurre la tormenta, ocurren otras situaciones. Allí al otro lado hay un hombre con una legión de demonios. Él lo libera, lo expulsan de allí. Ahora ha regresado nuevamente a la orilla de este lado. Y dice la palabra de Dios así en el 40 del capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban a que le solucionara los problemas. Entonces vino un varón llamado Jairo,
que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando con ella cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: ¿a quién? A Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas. Tal vez una palabra que hoy muchos estamos necesitando: no temas. Cree solamente y serás salva. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, que es el mismo Santiago, y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Les voy a pedir que presten mucha atención a los personajes que hay aquí en esta escena. Y busque con quién se identifica. Busquemos con quién nos identificamos. Los personajes en quien quiero que usted ponga atención es en Jairo, el papá de la niña que viene a Jesús porque su niña está ¿qué? Muriendo. No es cualquier problema. Prestemos atención también a la mujer con flujo de sangre. Prestemos atención también a la muchedumbre. ¿Ven que hay una muchedumbre allí? Y apretaba a Jesús, todos estaban detrás de él. Y al final vamos a ver unos que no se nombran allí. Pero recuerden que ya Jesús ha escogido a sus 12 discípulos. Y ellos están allí ¿qué? En discipulado. Lo que estos discípulos van a aprender es lo mismo que tiene el Señor para usted y para mí el día de hoy. Vamos a ir a exponer el texto. Versículo 40. Dice que cuando Jesús volvió, cuando Jesús regresó, recuerden que había pasado el lago, ¿no? La tormenta, y cuando Él regresa,
Toda la multitud viene a él. ¿Y viene qué? Con gozo. La fama de Jesús, recuerden que se ha extendido por todos lados, ¿no? Es lo que hemos visto. Ocurría un milagro. Y recuerden que los milagros que hace Jesús es para demostrar quién es Él. El Mesías esperado. Dios encarnado. Y entonces la fama de Él se expande. Así es de que todos le estaban esperando. Y ahí usted puede de una vez pensar, ¿por qué lo estaban esperando y con gozo? Llegó el que nos va a solucionar todo. Las últimas noticias que posiblemente llegaron a ellos fue que acababa de liberar a un hombre que tenía una legión de demonios. ¿Y qué es una legión? El ejército romano se dividía por legiones y una legión era 6,000 hombres. Así es que este hombre tenía 6,000 demonios en sí. Y Jesús demuestra que Él tiene poder no solo sobre las enfermedades, sino también sobre los demonios. Esas noticias ya debieron haber llegado allí. Lo mismo que Él había detenido la tormenta en medio del lago. Todas esas noticias habían llegado a Él, al pueblo, y todos salieron felices a recibirlo, la multitud. ¿Detrás de qué? De que les hiciera sus milagros también. Versículo 41 y 42. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. No era cualquier miembro de la sinagoga, era el principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies, le rogaba que entrara en su casa porque tenía una hija como de 12 años que estaba muriendo. Jairo era el líder de la sinagoga. Jairo era el hombre principal de la sinagoga, era aquel que administraba la sinagoga. No era cualquier persona, era un hombre prestante en la sociedad judía. Como judío, Jairo sin duda alguna era un estudioso de las Escrituras. Y era meticuloso como todos los judíos ¿en qué? En cumplir la ley para estar bien delante de Dios. Y no solamente la ley, pero ya hemos aprendido que ellos también se sumaban otras cosas para mostrarse más piadosos. Cuando iban al mercado, llegaban y se lavaban las manos porque allá tocaron a alguien que había cometido pecado, entonces no querían contaminarse. Eran religiosos. Los judíos son aquellos de los que Jesús dijo son sepulcros blanqueados, por fuera pura fachada, pero su corazón no tenía nada con el Señor. Pero este hombre tenía un gran problema. Un problema que su religión no le podía ayudar. Su niña, su única hija, imagínense la escena. Su única hija estaba muriendo. Y ante eso, ¿qué podía hacer? Su posición social no le podía ayudar. Su estatus económico tampoco. La religiosidad no le serviría. Y su orgullo pues tampoco le podía ayudar de mucho, porque los judíos se consideraban ser, recuerden que ellos miraban a los gentiles como poca cosa, les decían perros. Pero a diferencia, ¿recuerdan la prédica pasada? Que también tuvimos allí un judío, el fariseo que ha invitado a Jesús a su casa con mucha pompa, pero lo despreció. Como muchos judíos se acercaron a él, pero este hombre sí se acercó ¿en qué? En fe. Observen ustedes cómo este judío deja a un lado su cargo, su prestigio, su religiosidad y viene a los pies de quien sabe que sí es Dios y es el único que puede salvar a su niña. Este hombre es aquella tierra fértil de la cual vemos una parábola ahí anterior, donde la semilla de la palabra de Dios, el mensaje de Dios cayó y dio fruto de fe. Mientras que el otro de la semana pasada no. El de la semana pasada es aquel terreno donde la semilla cayó y no pasó absolutamente nada. Pero este judío es tierra fértil. Y este hombre viene
se humilla delante de Dios, porque esa imagen de postrarse, que hoy en día muchos no hacemos, inclusive en lo privado, este hombre viene y se postra, y el postrarse en aquella época era rostro en tierra. Es decirle, tú eres el Señor. Me humillo delante de ti, porque vengo con un grave problema, y a ti te lo traigo. Recuerda que el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Y yo qué? Este hombre vino a eso. Reconoció su inferioridad, pero también reconoció la grandeza de quien estaba delante de él. Estaba delante del Salvador. Y le ruega que vaya a su casa para que salve a su niña que está muriendo. Querida iglesia, la religiosidad no obra milagros. La religiosidad no obra milagros, y podemos terminar en ser religiosos. No haga, yo me sé toda la Biblia, la conozco acá, pero realmente no vivo en una relación con Dios, reconociendo como este judío quién es Él y mi gran necesidad de Él. Entonces lo primero es, hermanos, la religiosidad, como en el caso del judío. La religiosidad no obra milagros. Hay cristianos que por cuidarse de los excesos, y hay que cuidarse de los excesos, que hoy en día van detrás de aquellos milagros llamativos, que está cayendo polvo de oro, no sé si han escuchado y ya se han dado cuenta que ha sido... Miren, tal iglesia está cayendo escarcha, ese hombre hace milagros, y se ha comprobado que lo que hacen es poner en el aire acondicionado polvillo amarillo y la gente orando y se despierta y creen que ahí es donde se hacen milagros. Pero mucho cuidado, porque por cuidarse de eso podemos ir al lado contrario del péndulo y pensar que Dios hoy no hace milagros. Y ante eso quiero recordarle algo, la inmutabilidad de Dios, que es lo que estamos viendo en el discipulado. Cuando usted, eso es lo lindo de discipularse, hermanos. Cuando usted reconoce que Dios es inmutable, entonces usted tiene que caer en la verdad de que Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo mañana. Él no cambia. Hizo milagros ayer, hace milagros hoy y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y a veces nosotros lo que buscamos, no, ser muy piadosos y entonces ya no hay milagros. No, queridos, cuidémonos de eso. Está bien no cuidarnos obviamente de los excesos, pero no podemos por eso negar quién es Dios. Negar quién es Dios es pecado. Hermanos, Él no ha cambiado. Como les dije, Él es inmutable. Cuidémonos de tener una fe muerta. Está bien estudiar las Escrituras, por supuesto, y es lo que nos manda el Señor. Pero muchas veces nos quedamos solo con mero conocimiento. No, sí, Él hizo milagros, pero Él sigue haciendo milagros. Y si nosotros no creemos que Dios sigue haciendo milagros, eso es una fe muerta. Nuestras oraciones no van a pasar de aquí del techo de la iglesia, hermanos, ni del techo de su casa. No llegarán al cielo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él dice eso en su palabra. Cuidémonos de tener una fe muerta que solo es de palabra, pero no de evidencia. Pero no se evidencia en confiar verdaderamente en el Señor Jesucristo, Dios y Salvador. Ahí al final del versículo 42 nos dice que Jesús se fue entonces con Jairo. Miren lo lindo. Jesús no rechaza a nadie que viene a Él. No rechazó la invitación de la semana que vimos la semana pasada de que fuera donde Jairo a cenar, donde el otro fariseo a cenar. Ahora no rechaza a Jairo y se va con él a sanar su niña. Imagínense, Jairo debe estar ¿qué? Feliz,
Mi niña está muriendo, no hay nada que pueda hacer, pero voy con el único que puede sanarla. Pero queridos, ¿le ha pasado que a veces usted llega a urgencias del Federico Lleras o de cualquiera de los hospitales con un hijo muy enfermo, con un familiar, y usted quiere que se lo atiendan ya? Y se da cuenta que en ese momento el médico, en vez de atender a su hijo con esa urgencia, atiende a otro. ¿Y cómo queda uno? Pero ¿qué pasa? Así le pasó a Jairo. Escuchen, versículo 43. Va Jairo con Jesús hacia la casa a sanar la niña, sin duda feliz. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Queridas mujeres, ustedes más que nosotros van a comprender esto. Se van a poner en los zapatos de esta mujer. Pero una mujer se cruza en el camino con un gravísimo problema también. Sufría de flujo de sangre. Durante 12 años no ha parado la menstruación. Y había gastado en médicos todo lo que tenía, pero ninguno la había podido curar. Y ahí está Jairo, confiado en que Jesús ya va a sanar su niña, pero ahora se le presenta otro caso, la mujer. Está Jairo con su urgencia, su hija está muriendo. Este religioso, a diferencia de otros judíos, puso su fe en Jesús, y ahora Jesús va a mirar a ver qué pasa. Y esta mujer se acerca y toca a Jesús, y Jesús se van a dar cuenta que ahora deja de ir con Jairo y se detiene con ella. Veamos cuál es el problema de la mujer. Como les dije, durante 12 años ella viene sufriendo de flujo de sangre, no ha parado. Entonces podemos concluir que esta mujer sufría de anemia. Y eso también traería un desgaste físico. Así es de que estaba muy enferma. Le afectó en sobremedida, pero también el texto nos dice que ella tenía problemas económicos. ¿Por qué? Porque había gastado ya todo cuanto tenía yendo donde un médico y donde otro. ¿No le ha pasado a usted que va donde el uno que le soluciona una cosa, que va donde el otro y nada, y vaya donde fulano que es así, y gasta todos los recursos y nada? Pero saben, hermanos, que no solamente tenía problemas de salud, problemas económicos, sino que también ella tenía otro grave problema. Era una mujer que nadie quería acercársele ni tocarla. ¿Cuál es la razón? En Levíticos 15 aparece que la mujer, cuando tenía el periodo, era considerada impura ceremonialmente, no podía ir al templo a alabar a Dios, a ofrecer sacrificios para Dios, nadie podía tocarla. Si ella se sentaba en esta silla y alguien venía y se sentaba, esa persona quedaba impura ceremonialmente. Pero eso duraba unos pocos días, ¿verdad? Pero esa mujer llevaba, ¿qué? 12 años sin ir al templo, que era donde tenía su encuentro con Dios, sin ir a ofrecer sacrificios para adorar a Dios, sin que nadie se le acercara. Imagínense la escena. Así es de que esta mujer, sin duda alguna, mantuvo todos estos 12 años aislada totalmente. Nadie le haría ningún favor, nadie se le acercaba porque nadie quería ser, ¿qué? Impuro ceremonialmente. Entonces tenía 3 grandes problemas, hermanos. La pregunta que surge aquí es, ¿usted se identifica de pronto con esta mujer? Hay quienes llevan cargando con un problema muchísimo tiempo sin ver solución. La mujer llevaba 12 años. Y hay gente que lleva mucho tiempo detrás de que una situación, el caso de ella era enfermedad, pero no sé cuál puede ser el caso de otras personas, que durante mucho tiempo esperan un cambio, y las cosas inclusive pueden hasta parecer que han empeorado. Lo que le pasó a la mujer, no solamente salud,
sino economía y aislamiento o rechazo total de parte de la sociedad. Hay quienes buscan soluciones, como la mujer, también por su propia cuenta. Van y piden consejo allí, van y piden consejo allá, o si es médicos por aquí, médicos por allá. ¿Dónde ha buscado usted solución? Hay quienes buscan solución en todas partes, pero sin acudir a Cristo, que es el único que tiene la solución verdadera. Hay quienes confían más en el hombre que en Dios. Hay quienes buscan primero al psicólogo y no al consejo bíblico. O lo que es peor, hay quienes llevan cargando su problema y ni siquiera buscan ayuda. Ahora, eso es entendible para los que no conocen a Dios, para los no creyentes, pero es inaceptable para un cristiano, hermanos. Es entendible que alguien que no conoce a Dios pues corra a todo lo que el mundo dice. Pero que un creyente no acuda primero a Dios y se aferre al Señor como vino este judío o como vino la mujer y se lance a los pies, eso es inconcebible, hermanos. Queridos, esta mujer, como les dije, además de su mala salud, imagínense la situación, nadie quería estar cerca de ella. Nadie quería. Esta mujer, como Jairo, también escuchó que había un hombre llamado Jesús, que era el Mesías esperado y que era el único que podía hacer milagros. Como la multitud y como Jairo, ella también escuchó eso, porque todo el mundo había escuchado la fama del Señor. Como Jairo también vino a Jesús, ¿en qué? En fe. Jairo vino en fe, la mujer viene en fe también. Y hay otra cosa en la cual tal vez nos podamos identificar con la mujer. Sufrió 12 años para ahí sí llegar a Jesús. Y hay quienes tienen que sufrir mucho en la vida hasta que por fin comprenden que solo Jesús es la verdadera esperanza. No sé si usted ha conocido personas que uno le dice, ven a Cristo. Ven a Cristo. Sigamos avanzando. ¿Qué pasó con esta mujer? Ahí está Jairo con Jesús yendo a que le solucione su problema y aparece otra mujer y tal vez ahí está esperando qué va a ocurrir. Versículo 44 y 45. Y esta mujer se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Imagínense eso lleno de multitud y él preguntando, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos negando, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Como que Jesús, esa pregunta no encaja en este momento, ¿por qué lo dices? Observen la fe férrea de esta mujer. Como era impura, ella sabía que no podía tocar a nadie. Como era impura, sabía que todo el mundo la rechazaba. Pero ante esa multitud que ella vio, ella se abalanzó con todo y se fue a buscar a Jesús. En una fe tan fuerte que Marcos 5:28, que es la misma historia, dice que ella pensó, si tocara tan solo el borde de su manto, sé que seré sana. Qué fe con la que ella se acercó. Y con el riesgo de ser apedreada. Sobrepasó todos los miedos. Porque por hacer eso ella podía ser apedreada y la habían matado ahí. Exactamente. Queridos, así que ella se acercó por detrás de Jesús, tocó el borde de su manto y dice la palabra que inmediatamente ella fue sana, se detuvo el flujo de sangre.
Y mientras tanto Jairo está ahí. Jairo no ha dicho nada, pero puede imaginarse lo que pasó por la cabecita de Jairo. El tiempo apremia, mi hija está muriendo. Jesús está aquí, se detuvo. Esta mujer no se va a morir, pero mi hija sí. ¿Por qué no va conmigo? ¿Cómo es posible? Yo llegué primero. Ahí está Jairo. Ahí está Jairo de pie, que vino en fe ante el único que le podía ayudar, pero sin solución. Porque el maestro se detuvo a mirar quién le había tocado. Sin duda alguna, yo imagino a Jairo angustiado, desesperado. Mi hija va a morir. No sé si usted ha estado en esa situación, que lleva tiempo pidiéndole y clamándole a Dios: Dios, solucioname esto, Dios, dame sabiduría, Dios, espero respuesta y no hay respuesta. Y es posible que hasta haya pasado por su cabeza: Dios me ha abandonado, no le importo o no me está escuchando. Dios se olvidó de mi problema. Es posible que haya pasado eso por la cabeza de Jairo, ¿verdad? Volvamos a la escena. Jesús parece que se olvidó de Jairo y ahora está concentrado en quién fue el que le tocó. Y pareciera que para los discípulos era una pregunta absurda, porque Pedro le dice: Señor, pero si todo el mundo te aprieta, te asfixia, todo el mundo te está tocando y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero es que nos vamos a dar cuenta que muchos tocan a Jesús, pero solo quien lo toca con fe es el que recibe la gracia. La multitud le tocaba, pero solo una persona lo tocó con fe. Con una fe tan inquebrantable que Jesús, dice el texto, que él experimentó que de él salió poder sanador. La única persona que le había tocado, porque Jairo no lo tocó. Observen que Jairo vino y se postró, pero quien fue osado y le toca el manto fue la mujer. Fue la mujer la que se acercó y Jesús experimentó eso. Alguien me tocó de manera diferente. Alguien se acercó de manera diferente a Jesús. Hermanos, hoy también son muchos los que vienen a Jesús, muchísimos. Pero solo quien busca a Jesús con fe halla la gracia del Señor. Queridos, a la mujer no le importó que pudieran apedrearla. No le importó el qué dirán, ni que todos los médicos la habían ya desahuciado. Porque observen, recuerden que todos los médicos la visitaron y prácticamente le dijeron: no hay nada que hacer. Y es posible que a la situación que usted viva, tal vez usted mismo se haya autodiagnosticado y diga: aquí ya no hay nada que hacer. Pero a la mujer no le importó eso. Ella solo creyó. Ella solo creyó y vino al único en el que podía depositar su total confianza: a Cristo. Queridos hermanos, se hace necesario que cultivemos nuestra fe. Una fe que obre milagros, una fe que crea, no que obre milagros. Una fe que crea en milagros, una fe que crea que Jesús no ha cambiado, que es el mismo de ayer y de hoy. Es necesario que la cultivemos, porque como dice Hechos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted se acerca a Dios sin fe, eso no va a llegar a sus oídos, a los oídos del Señor, hermanos. Versículo 47. Ante la pregunta de Jesús: ¿quién me ha tocado? Imagínense a la mujer, posiblemente llena de miedo porque me han descubierto.
Yo fui tan osada que ahora toqué nada más y nada menos que al maestro. Y se dio cuenta. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, cuando la vio que estaba descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué ella había venido a Jesús, pero también declaró su instantánea sanidad. Era una mujer impura, pero su fe la hizo ¿qué? Osada. Esa es la fe que tenemos que tener como creyentes, hermanos. Una fe así, osada. Vuelvo y repito, cuidémonos de los excesos, pero no vayamos al extremo. Hoy en día nos cuidamos mucho del carismatismo y hay que cuidarse por sus excesos, pero hay algo que hemos perdido del carismatismo: la fe para milagros. La fe para milagros, hermanos. ¿Qué pasaría por la mente de la mujer? Vino con miedo. Me van a apedrear. Contaminé al maestro. Algo imposible de hacer, porque estaba delante de Dios, el santo, santo, santo. El santo, santo, santo. Nosotros no podemos contaminar a Dios, pero Él sí nos limpia de pecado para poder estar delante de Él. Mientras todos seguramente esquivaban a la mujer para no dejarse tocar y no quedar impuros, observen a Jesús. Él se dejó tocar. Recuerden, Él es Dios. Esto no pasó por casualidad, todo lo sabe Él. Ahora, cuando esta mujer viene con miedo, ¿qué ocurre allí? La que tenía que estar oculta para la sociedad, Jesús, ¿qué hace? La levanta de su situación y la exhibe. Pero la exhibe no para apedrearla, no para acusarla, sino la exhibe y deja ver que Él es el que se deja tocar de aquellos intocables. Ya se había dejado tocar por el leproso, que para todos también era inmundo. Se había dejado y había tocado al muerto, al hijo de la viuda de Naín, que para todos era inmundo también, o quedaban ceremonialmente contaminados. Y ahora también se deja tocar de esta mujer. Y lo que hace Jesús es exaltarla, sacarla del anonimato, porque esta mujer fue la única entre todos los que me tocan que me tocó de manera diferente. Con fe, con fe, con fe, mi hermano. Y miren cómo la exalta, versículo 48. Y mientras ella posiblemente esperaba que la apedreara o algo, Él le dijo: hija, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire cómo Jesús la pasa de despreciada a dignificada, a hija. Tu fe te ha salvado. Pero también aquí hay algo interesante. Lo que Jesús también está diciendo, no fueron los médicos. Los médicos no pudieron. Había algo también en aquella época, y era que las mujeres, cuando estaban con una enfermedad de este tipo, entonces acudían y les enseñaban cosas fetichistas que fueran y hicieran. Y posiblemente ella pudo acudir a todo ese tipo de cosas. Y es que desafortunadamente, cuando alguien tiene un problema muy grave y Jesús no atiende rápido, es capaz de acudir a otros métodos. No sé si les conté algún día, pero conozco una persona creyente
que su hijo con una grave enfermedad y nada que se curaba, y oraban al Señor, y esta mamá en su angustia, pero equivocada y pecaminosamente, le dijo: mi hijo, me hablaron de un chamán que hay por allá en tal pueblo, vaya donde él. Y esta mujer, tal vez en su desesperación, acudió a muchas cosas y no esperaban Jesús, pero ahora Jesús le dice: fue la fe en Cristo la que te salvó, fue la fe en Cristo que te sanó. Y la pasa de despreciada a hija de Dios. Y fuera de eso le da lo que tal vez, lo que sin duda durante 12 años no tuvo paz. Y es que ¿quién tiene paz con un problema que no se ha solucionado? Pero en Jesús sí. En Jesús se tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que nos enseña la palabra en Filipenses. Que vengamos a Él en oración y acción de gracias, y el Señor va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio de su problema usted no sabe por qué. Oye, pero yo estoy tranquilo en medio de esta situación, cuando antes yo estaba desesperado, pero ahora estoy tranquilo, confiando en Dios. Y dice Filipenses: y Él cuidará de tu mente y de tu corazón. Esta despreciada ahora es hija. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Es lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Observe que no todo el mundo es hijo de Dios. Solamente quienes creen en Jesús, quienes ponen su fe en Él. Y esta mujer lo hizo. Hija de Dios. Esta mujer despreciada ahora es hija. Versículo 49. Y Jairo, y su angustia, y su dolor, y su posible inclusive, ¿de qué me sirvió venir a Cristo? Es posible tantas cosas que pasaron por su mente porque su niña está muriendo. Versículo 49. Estaba hablando Jesús con la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aquí está Jairo angustiado, y estaban en esa conversación cuando vino uno de la casa de Jairo, de la sinagoga, del principal, y le dijo: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Obvio, hombres que no creían en Jesús, que era capaz de resucitar. Y aquí hay algo interesante, y es que unos días atrás Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. ¿No sería capaz de volver a hacer el mismo milagro? Y a veces nos ocurre en la vida que Jesús ha hecho muchas cosas por nosotros en el pasado y ahora dudamos que lo puede hacer. Le han traído la peor noticia que un padre puede esperar, y que Jairo es en esa condición. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer. Imagínense la situación, hermanos, con la noticia de la muerte, lo que pudo pasar por la mente de Jairo. El que podía salvarla no quiso hacerlo. ¿Sí o no? Eso pudo pasar. ¿De qué me sirvió venir a la iglesia? No. Hay personas que han dicho eso. ¿De qué me sirvió venir a la iglesia? Ahora todo está peor. Y tengo una pregunta para usted. ¿Qué es aquello que usted piensa que ya no tiene solución? ¿Qué es aquello de pronto que os pasa porque ahí no hay nada? He orado y nada ha pasado. Es más, veo que esto peor está empeorando cada vez más. Y es posible que usted, como Jairo, haya perdido la esperanza.
Y entonces usted también decida no molestar al maestro. ¿Para qué oro? Aquí ya no hay nada que hacer. Pero es importante que yo le recuerde algo hoy. Jesús no abandona a quien ha puesto su fe en Él. Versículo 50. Oyendo Jesús, ¿oyendo qué? La noticia que acaba de llegar. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Aquí hay algo interesante que tenemos que mirar. Quitemos las hojas para ver el árbol. Oyendo Jesús le respondió. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús? No hay ninguna pregunta. Pero Jesús es Dios y conoce las preguntas que se estaba haciendo ¿quién? Jairo. Este maestro se encargó de la mujer, me abandonó. ¿Por qué no atendió mi oración? ¿Por qué no sanó mi hija? Tantas preguntas que uno se hace cuando no hay respuesta, ¿verdad? Nadie le ha preguntado. Pero el texto dice, y le respondió. Y le dice tres cosas fundamentales. Y la primera es levantar su ánimo. No temas. Cámbialo por cree solamente. Resultado, y tu hija será salva. Como les dije, Jesús sabe lo que está sintiendo Jairo. Él es Dios y levanta su fe. No temas, Jairo. Y es la palabra que hoy puede ser para usted. No tema, cree solamente. No mire las circunstancias. No significa que no son reales. Tampoco caigamos en aquello de no lo crea, eso no está pasando, no lo declare. No, ahí está el dolor de cabeza. Cree solamente, hermano. Hermana, crea solamente. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa? Él es el que pone fe y Él la consolida. Querido, el miedo y la fe no pueden ir de la mano. El miedo y la fe no pueden ir de la mano en nosotros los cristianos. El miedo es vencido por la fe en Cristo. ¿No podemos tener miedo? Sí, por supuesto. Somos seres humanos con emociones. Jesús en el huerto de Getsemaní tuvo miedo de ir a la cruz al punto que sudó gotas de sangre. Miren que Jesús le reprochó algo a Jairo. Su fe se debilitó. Él vino en fe. Pero ahora le dicen no tengan miedo. Y si le dicen no tengan miedo es porque estaba con miedo. Cristiano. ¿Usted no es que es cristiana? ¿No le han dicho? ¿Usted no es que es cristiano? ¿Dónde está su fe? No es válido, hermanos. Y yo quiero decirles algo. No piense que como pastor no me puedo caer. Y me he caído. Mi esposa, Dios es testigo. Y unos hermanos a los cuales tuve que llamar hace 2 semanas. Que oraran por mí. ¿Ay, no es pastor? Sí. Soy un hombre débil. Que también necesita que Dios me diga eso. El miedo y la fe no pueden ir de la mano. El miedo es vencido por la fe en Cristo. Jamás olvide que para el Señor no hay problema grande. ¿Cómo no temer? Si mi hija acaba de morir, pudo haber pasado por la mente de Jairo. Jairo ha presenciado el milagro que el Señor acaba de hacer en la mujer, ¿no? Jairo acaba de presenciar el milagro que acaba de hacer el Señor en la mujer. Nadie la pudo sanar y solo Cristo lo pudo hacer. Jairo conocía de oídos que Jesús había recién liberado a un hombre con 600 demonios.
Jairo había escuchado que Jesús había sanado al leproso. Jairo había escuchado que Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, pero ahora no cree que Jesús es el que puede levantar a su niña. Porque es que muchas veces nos quedamos con conceptos, hermanos. No, sí, yo sé que Jesús esto en la Biblia, pero cuando toca mi vida, una situación es donde la fe tiene que hacerse vida. Y Jesús entonces, en medio de ese miedo, le dice, no temas, solo cree. Recuerde, esta es una prédica para usted y para mí, hermanos. Jesús no le reprocha su falta de fe, nos podemos caer en fe, tampoco lo descalifica. Y más bien levanta su fe. Fue algo como decirle, míreme. Sí, ahí está el problema, es real, pero no quite sus ojos de mí. No quite sus ojos de mí. Es lo que dice el texto, ¿no? Los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿El problema está ahí? Sí, no lo vamos a tapar. ¿Esto está más grave? Sí, ahí está. ¿Debo ir al médico? Por supuesto. ¿Debo buscar ayuda? Sí, pero con la fe puesta ¿en quién? En Cristo. Y es casi lo que él está diciendo intrínsecamente. Ahí está el problema. Todo el mundo dice que no hay nada más que hacer. No quites los ojos de mí. No quites tus ojos de mí. La muerte de la niña fue real, pero también era real delante de quien estaba Jairo. Delante del problema, pero delante del único Dios que puede solucionar los problemas, hermanos. Y el único que puede dar la vida. Juan 1:4 dice que en Jesús está la vida. Hermanos, querido, muchos pueden decirle que lo que usted está padeciendo ya no tiene solución. O una vocecilla interna suya misma puede estar diciendo, ahí no hay nada. Pero mientras su fe esté puesta en Jesús, hay esperanza. No es no ver el problema, porque eso es tonto, pero es saber que hay alguien más grande que el problema. Mientras usted tenga su fe en Cristo, hay esperanza, aún para la muerte. Aún para la muerte. Porque por eso Cristo venció allá en la cruz de la muerte, para tener la promesa de la resurrección, hermanos. Aún para la muerte, porque los que mueren en Cristo están con Dios y resucitarán un día para vida eterna, y un día nos encontraremos con ellos. Y aquí surge una pregunta. Sin duda, Jesús supo que la niña iba a morir. Él es Dios. Y la pregunta que surge es, ¿por qué se detuvo con la mujer y no fue con Jairo? ¿Por qué Jesús permitió que sufriera ese padecimiento? Yo creo que eso le parecieron horas infinitas. ¿Por qué Jesús no iría con el hombre? Yo le digo, como humano, yo me voy con él, porque es que su niña va a morir. Esta mujer aguantó 12 años, puede aguantarse otro rato con su enfermedad. Pero la pregunta es, ¿por qué? Cuando estudiamos un texto, hagámonos esas preguntas. ¿Y por qué Jesús no se fue con él? El texto no nos da una respuesta directa, pero recuerden que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y entonces podemos encontrar respuesta en otro texto. Y hermanos, nada de lo que hace el Señor es sin sentido. Santiago 1, del 2 al 3 dice lo siguiente: hermanos míos, está hablando a creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, problemas, dificultades. ¿Y por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Ahora podemos pensar que estaba el Señor cultivando en Jairo, ¿verdad? Paciencia, perseverancia. Y sí que la necesitamos hoy más en día, donde estamos acostumbrados a todo ya, todo lo quiero ya. Y a los padres les digo, hay que enseñarles a los hijos paciencia. Todo no puede ser ya. Hay cosas que el Señor hace ya. ¿A quién le hizo ya? A la mujer. Y fue sana inmediatamente. A Jairo lo hizo esperar. Pero es que observen una cosa. La fe de la mujer no era frágil. Si es una fe frágil, dice, no. Yo creo que Él me puede sanar, pero mejor no me expongo. Me van a matar, me van a apedrear, van a exponerme. No, esta mujer fue con toda. Ella no necesitaba. Y solo tocó el manto. Ella no necesitaba que su fe fuera fortalecida. Pero Jairo sí. Y Dios le hizo esperar. Y es posible que si la respuesta no ha llegado a usted, sea porque Dios está cultivando paciencia y porque Dios está esperando que usted no quite sus ojos de Él. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el gozo no está por estar en prueba. ¡Ay, qué chévere! Estoy en un problema. No, el gozo es porque usted tiene que saber que en medio de la prueba Dios está trabajando en su fe, la está fortaleciendo. Cuando hacen un puente larguísimo de estos que hacen acá en las circunvalares, el puente se ve muy lindo, pero solamente cuando lo ponen a prueba, le montan 4 y 5 y 10 camiones, es que se sabe si aguanta o no aguanta. La fe del cristiano no se prueba porque venimos y levantamos los brazos, sino cuando estamos en pruebas, hermanos. Nuestra fe es probada y la paciencia, es decir, el esperar en Cristo, se fortalece por medio de la prueba. Es que no se necesita fe cuando todo está bien. Cuando todo está marchando. Y uno, ¿cuándo más ora? Cuando está en problemas. Cuando todo está bien, uno cree que no necesita ayuda celestial. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Entonces ya podemos encontrar que posiblemente, no lo dice el texto, pero Santiago nos dice que cuando la fe es probada, produce en nosotros paciencia, y posiblemente era lo que estaba ocurriendo en Jairo. Pero mire también lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, al creyente, todas las cosas, incluidos los problemas, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, el esperar posiblemente también era ¿para qué? Para que la fe de Jairo madurara. Tal vez son las razones, y la Biblia nos muestra, por la cual Jesús no fue corriendo detrás de Jairo, sino... Y lo otro, cuando Jesús resucita a la niña, que lo vamos a ver ahora más adelante, su gloria se ve en esplendor. Porque es posible que un médico sane a alguien, pero un médico no puede levantar a un muerto. Solo Cristo, mi hermanos. La fe de Jairo fue probada y tambaleó. Pero Jesús lo fortaleció ¿con qué? Con su palabra. No temas, solo cree. Es lo que nos enseña Romanos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si usted siente que su fe está débil, escuche la palabra de Dios. Pero paradójicamente, cuando las personas están en problemas, muchos en lugar de buscar a Dios se alejan de Él. Ya no oran, ya no buscan su palabra.
cuando más necesito estar fortalecido en fe, más pegado a la palabra. ¿Le falta fe? Lea la palabra, ore la palabra, medite en la palabra, escuche la voz de Dios. Si usted no escucha la voz de Dios en la Biblia, su fe será como una pluma llevada y azotada por los problemas que son normales en la vida. Pero cuando nosotros nos fortalecemos, ahora, ¿por qué esperar, queridos, a que haya un problema para ahí sí fortalecer la fe? Mantengamos nuestra fe fortalecida para cuando venga el problema nos encuentre como el apóstol Pablo, que sufrió mucho, pero fue el que dijo que algo así como golpeados mas no derrotados. Los problemas van a llegar. Como dijo el Señor Jesús, quien oye mis palabras y las pone en práctica, será como aquel que construyó su casa sobre la roca. Viene el río, golpea contra él, pero su casa no cae. Puede que nuestra fe tambalee, pero no caeremos, mis hermanos. Versículos 51 y 56, una vez que él ha levantado la fe de este hombre, entonces viene el gran milagro. Pero yo quiero hacer un pare acá porque no quiero dejar pasar por alto algo. ¿Recuerdan que la mujer tocó el borde del manto? Ojo, no fue el manto el que la sanó, fue Cristo. Porque hoy muchos están poniendo su fe no en Cristo, sino en cosas. Y entonces hay supuestos hombres de milagro con el saco, Benijín. Hay otros que es con el aceite de la unción. Hay otros, los mismos de pare de sufrir, es con el agua que han traído, que el hermano fue hasta Israel y trajo agua de allá de la fuente de no sé qué cosa. Eso es pecado, hermano, eso es idolatría. Mire que Jesús no dijo, y el manto la sanó. Dijo, de mí salió poder. Entonces quiero hacer ese paréntesis, porque su fe tiene que estar en Cristo, nada en cosas, nada en cosas. Volvamos, versículos 51 y 56. Entonces Jesús, entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Recuerda que todos vinieron ahí, ya no hay nada que hacer, no moleste al maestro, gente que no creía, sino dejó entrar a Pedro, a Jacobo, que es el mismo Santiago, a Juan y a los padres de la niña, y lloraban todos, hacían lamentación por ella, pero Jesús les dijo, no lloréis, ella no está muerta, sino que duerme, porque Jesús, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y se burlaban de él sabiendo que ella sí estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó y dijo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diera de comer. Y sus padres como quedaron atónitos, paralizados, sin poder decir palabra. Y les ordenó que no dijesen esto a ninguno. A ninguno. Quedaron atónitos por el despliegue de poder, porque confirmaron delante de quien estaban. Este no era un milagrero, estaban delante del Dios encarnado, hermanos, delante del cual está usted y del cual estoy yo. Hermanos, aunque nuestra fe falle, Jesús nunca falla. Romanos 10:11 nos dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Recuerde, solo quien busca a Dios con fe, halla la gracia del Señor. Recuerden que Jesús ya andaba con los apóstoles. Vamos a ir al último personaje. ¿Ya vieron cómo se acercó la multitud? Sin fe. Porque solo entre la multitud una le tocó con fe, que fue la mujer, con una fe férrea, con una fe aguerrida. Hubo otro también que vino a él con fe, Jairo, aunque débil, pero con fe. Y Jesús lo fortaleció. Y a ambos
que vinieron con fe, Jesús les respondió. Pero hay unos personajes calladitos que no han dicho nada, están aprendiendo. ¿Quiénes son? Los apóstoles, que Él ya ha escogido y vimos en tiempos pasados. Ellos están allí que recibiendo su discipulado, y lo que acaba de pasar con ellos, lo que acaba de pasar con la mujer y con Jairo, hizo en ellos lo que debe hacer la palabra de Dios hoy en usted y en mí, fortalecer su fe. Usted mira ahí en el capítulo 9 y lo que inmediatamente sigue es que Jesús, después de que le muestra todo esto a los apóstoles, los manda en una misión. Vayan y prediquen el evangelio. Y usted va a ver ahí en el versículo 5 que donde quiera que vayan, van a haber algunos que los van a rechazar. Se tiene que tener fe también para eso. Ha fortalecido su fe y espero en el Señor, y es mi oración, que hoy haya fortalecido también su fe, mi hermano, para enfrentar las batallas diarias de la vida de todo cristiano. Conclusiones. La multitud se acercó a Él sin fe. No hubo ninguna sanidad de ningún otro, ¿sí o no? La mujer se acercó con una fe férrea y tuvo la gracia de Dios. Jairo se acercó con una fe débil, pero Jesús no le acosó por eso. Antes lo fortaleció y también halló la gracia del Señor. No olvide que solo quien busca a Dios con fe halla la gracia del Señor. Observen ustedes también otra conclusión. Jesús trata con cada uno de manera personal, particular. Con ella trató de una manera, con él trató de otra, y por eso no se asombre que es posible que usted vea que a otros hay respuesta rápida y en usted no, pero no olvide que está fortaleciendo su fe, que Jesús no se ha olvidado de su problema, mis queridos. El Dios Todopoderoso jamás abandona a sus hijos. Y posiblemente no llega rápido la respuesta porque está trabajando en nosotros para mostrarnos lo grande que es Él y lo débiles, pequeños, frágiles que somos nosotros como una brisa, necesitados siempre de Él. No se despegue, no se desprenda de Él. Queridos, no hay, la otra conclusión, no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Eso que usted vive, o tal vez usted no está viviendo nada, pero Dios le está fortaleciendo para más adelante. Pero lo que usted posiblemente esté viviendo hoy no es imposible para que Dios lo solucione, mis queridos. Pero quiero decirle, si usted que me escucha aún no ha puesto realmente su fe en Cristo para salvación, déjeme decirle que los problemas que viva en esta vida son poquitos para el gran problema de no estar reconciliado con el Señor. Ese es su mayor e imposible problema para solucionar. Romanos 5:12 dice que aunque usted respire, usted está muerto en delitos y pecados, porque ha pecado contra Dios. Pero Dios permite que usted se acerque. Y tal vez hoy sea ese llamado para que se acerque, aún con fe frágil, para que se acerque a Él y reconozca que está delante del Dios que salva, del único que le ama al punto de haber puesto a su Hijo en la cruz para descargar sobre Él la ira que usted merece. Y es el llamado que hoy le hago. Venga en fe a Cristo, entregue su vida a Él, para que sea salvo. No le estoy diciendo para que se acaben sus problemas. Estoy diciendo para que sea salvo de su mayor problema, una muerte segura en el infierno. Pero también para que usted viva los problemas de esta vida de la mano del que tiene y puede tener esperanza. Amén. Meditemos, hermanos. Medite allí en qué le dijo el Señor.